A este mensaje lo titulamos El efecto del Espíritu Santo. ¿Ok? Y quiero empezar este mensaje con una historia. Este señor que ven acá, ¿lo conocen? ¿Alguien lo dijo? Lee Strobel. Él es un periodista, bueno, era periodista. Déjenme solamente leerles un poco de la historia de este señor. ¿Me acompañan? ¿Sí? Los que aún no se han sentado, ¿me acompañan? Los que todavía no tienen puesto, ¿me acompañan? Muy bien, fíjense. Dice así: Lee Strobel era periodista de investigación del Chicago Tribune y ateo convencido. Ojo, era ateo. Dice, confiaba en los hechos, en la lógica y en el escepticismo. O sea, él era de esos cerrados que hablarle de evangelio era... ¿Qué va? Bueno, dice que en 1974 sucede algo inesperado. ¿Ok? Su esposa Leslie se convirtió al cristianismo. Imagínense eso. Él ateo, acérrimo, escéptico, no quiero saber nada. Y la esposa viene y se convierte al cristianismo. Y eso fue un choque, dice, lo cual provocó una gran crisis en su matrimonio. Molesto y determinado a salvarla de ese engaño, mírense, determinado a la voy a sacar de ese engaño, dice, Lee usó sus habilidades periodísticas, recuerden que era un periodista de investigación, dice, para investigar el cristianismo con el objetivo de refutarlo. Yo voy a descubrir este engaño, decía él. Durante un par de años examinó la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, los manuscritos bíblicos y la coherencia del mensaje cristiano. Pero lo que comenzó como una investigación para desacreditar la fe, terminó confrontándolo con la verdad. Imagínense eso. Él quería investigar para rebatir. Y esa verdad, lo que encontró, terminó ejerciendo un impacto, confrontándolo a él con la verdad. Y fíjense esto, en 1981, Lee Strobel reconoció que las pruebas a favor de Cristo eran abrumadoras. No, eso de que no existía y que yo voy a probar quedó atrás. Quedó convencido por todas las evidencias abrumadoras que vio. Dice, más aún, en el proceso, escuchen esto, el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Rindió su vida a Jesús, fue lleno del Espíritu Santo y su vida cambió radicalmente. Y por ende su matrimonio también. Dice, pasó de ser un crítico del cristianismo a un defensor apasionado del evangelio. Fíjense esto. ¿Le suena a alguien parecido esto? ¿Le suena a alguien bíblico parecido esto? Bueno, dice, hoy, fíjense este señor, hoy es autor de libros que han guiado a miles a la fe, como El caso de Cristo, que de hecho hay una película que se hizo de ese libro. Véanla, está muy buena. Dice, el cual inspiró una película hace poco, además de testificar con valentía en universidades, medios y auditorios de todo el mundo. La llenura del Espíritu Santo no solo le dio convicción, ojo, lo convenció con las evidencias abrumadoras, sino que le dio valentía para testificar y un carácter transformado que refleja a Cristo. ¡Wow! Miren eso, miren ese testimonio de este señor. Y fíjense algo, hace 2 semanas estuvimos aquí conversando sobre la llenura del Espíritu Santo. Sé que lo recuerdan, y si no lo recuerdan, búsquenlo en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Vimos el Hechos capítulo 1 y capítulo 2, ¿ok? Cómo el Espíritu Santo descendió y llenó a los discípulos el día de Pentecostés, unos 50 días después que Jesús había resucitado. ¿Ven? Y pues luego de esto antes de eso había ascendido Jesús al cielo. Y explicamos lo que realmente es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos experimentarla hoy en día? ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Antes de ayer, el viernes, de hecho, iniciamos una nueva serie en Vida Coach,
No, espectacular eso, estuvo muy buena esa clase del viernes. Sobre, la llamamos Iglesia Imparable, ¿ok? Y es un estudio del libro de Hechos. Un estudio del libro de Hechos como nunca lo habíamos hecho antes. Eso empezó el viernes pasado. Seguimos el viernes 30. Ahora bien, en esta primera sesión vimos cómo el Espíritu Santo nos daba identidad como hijos de Dios. Los que estuvieron aquí, yo sé que se acuerdan de eso. Espero que sí se acuerden. Y como hijos de Dios nos da seguridad en Él. También nos capacita y nos da fuerzas. ¿Ok? Eso es la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, hoy quiero que abordemos los capítulos 3 y capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Porque aquí vamos a ver ahora, luego de que sucede la llenura del Espíritu Santo, luego de que desciende el día de Pentecostés a los discípulos, ahora empiezan los discípulos a actuar llenos del Espíritu Santo. Y el libro de Hechos vamos a ver que con mucha frecuencia dice, por ejemplo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hacía tal. Decía, Saulo de Tarso fue lleno del Espíritu Santo y tal. Y vamos a ver ese énfasis que hace el libro de Hechos sobre la llenura del Espíritu Santo y para qué era esa llenura del Espíritu Santo. Y quiero que veamos una historia. Esta historia que se relata en el capítulo 3 y capítulo 4 es la historia de Pedro y Juan cuando llegan al templo. ¿Okay? Ya había pasado el día de Pentecostés, ya había descendido el Espíritu Santo, ¿okay? Y ellos llegan al templo y ven allí un señor que estaba sentado en la entrada. Y dice la Biblia que lo dejaban allí. Miren qué malos. Dice que lo dejaban allí para que pidiera limosna. Todos los días estaba allí. Y cuando Pedro y Juan se acercan, ustedes conocen esa historia, cuando ellos se acercan, dice, le pide limosna el paralítico. Ahora bien, dice que Pedro, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Ustedes conocen la historia. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Qué tenía Pedro? ¡Ah, belleza! Tenía el Espíritu Santo, Pedro. ¿Ven lo que es la llenura del Espíritu Santo? ¿Ven? Pedro sentía, ven acá, yo estoy limpio igual que tú, yo no tengo plata, me vas a pedir plata a mí, yo no tengo, pero sí tengo algo que es mucho mejor que toda la plata. Tengo el Espíritu Santo de Dios. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que el paralítico, ojo, no solo se levantó, dice que las piernas le cobraron fuerzas, no solo se levantó, sino que brincó, ¿ok? De un brinco y saltó y dice que corrió hacia adentro, hacia el templo y seguía a Pedro y Juan que estaban entrando al templo. Y sigue diciendo la historia, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro y corría hacia ellos. Al ver esto, fíjense esto, al ver esto Pedro le dijo, pueblo de Israel. Pedro encontró la perfecta oportunidad para hablar, ¿no? Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Esto no se trata de nosotros. ¿Por qué ustedes me siguen a mí? ¿Por qué se asombran si esto no es conmigo? O sea, yo no fui. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Y dice el versículo 13, el capítulo 3, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes, mira esto, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Ahí les mete el dedo en la llaga, Pedro, ¿está viendo? Ustedes lo rechazaron. Y aunque Pilato, estaba decidido a soltarlo, dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. ¿Quién era ese asesino? Barrabás. ¿Ok? Pedro les estaba diciendo, ustedes tienen la culpa de esto, ¿eh? Ojo, ustedes lo rechazaron. ¿Ok? Ustedes rechazaron al justo y pidieron a Barrabás. Y les estaba cacheteando ahí Pedro. Encontró la oportunidad. Y sigue diciendo, mataron al autor de la vida. Pero no se queda así, dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos.
Pedro ya empezando a testificar. ¿Se acuerdan lo que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, les dijo Jesús que iba a suceder con ellos? Dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán ¿qué? Bueno, Pedro ya estaba empezando, acababa de suceder, acababa de descender el Espíritu Santo y Pedro empezó a testificar de una vez. Y testificando fuerte, diciéndoles, ustedes lo crucificaron, ustedes lo rechazaron, pero Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Y por Él, por ese poder de Jesús, es que este paralítico se levantó. Así que no se asombren. Y sigue diciendo, ahí vamos a llegar ahora al pasaje central que quiero que veamos. Capítulo 4, dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. La plana mayor se presentaron ahí. El ministro de seguridad, el director de la policía, el presidente de la asamblea, presidente de la Corte Suprema de Justicia, todos estaban ahí. ¿Okay? Recuerden que en ese tiempo las autoridades religiosas eran las mismas que las autoridades civiles, era una sola autoridad, no había diferencia entre uno y otro. Y dice que se le acercaron todos y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Ya estaba corriendo la voz, ¿lo vieron? Y ellos estaban disgustados porque se les iba a acabar el negocio. Dice, prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Ok? Les dieron un lugar donde descansar, ¿verdad? Ok, dice el versículo 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje, ¿qué? ¿Qué era lo importante aquí? El mensaje. Creyeron. No importa si estoy preso. No importa lo que suceda. Yo voy a seguir predicando el mensaje. Yo voy a seguir hablando para que otros crean. Y dice, fíjense esto, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a 5,000. Es decir, Pedro, unos días antes, cuando descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, les dio también otra prédica, la primera prédica registrada. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana antepasada? Y ahí se convirtieron 3,000 en esa vez. Y ahora, Pedro, hablando, se convierte en 5,000. ¿Por qué sucedía esto? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Belleza, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Toda la plana mayor, ¿se acuerdan? Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Ya, no solo era la plana mayor, sino hasta la familia. ¿Lo vieron? Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarles. Mira esto. Y le preguntan esto. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? ¿Para qué le hicieron esa pregunta a Pedro? ¿Para qué le hicieron esa pregunta? Pedro no desaprovechó la oportunidad. Y dice el versículo 8, Pedro, ¿cómo? ¿Ven el énfasis? ¿Ven el énfasis? Lleno del Espíritu Santo, otra vez. Dice, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, es decir, escúchenme bien, no lo voy a repetir, escúchenme bien lo que les voy a decir, ¿ok? Que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Crucificado, ¿por quiénes? Por ustedes. De nuevo le está diciendo, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Ojo, y aquí Pedro está haciendo referencia al Salmo 118. ¿Okay? Es decir, le estaba diciendo a los que son estudiados, les estaba haciendo una referencia que ellos debían conocer. ¿Y recuerden cuál era la profesión de Pedro? Pescador. Pedro no tenía letra, Pedro no tenía estudio, era pescador. Pero fíjense, conocía la Biblia. Y dice, de hecho,
En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual puedan ser salvos. Sigue diciendo, los gobernantes al ver que la osadía, clave este versículo, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron, fíjense esto, que habían estado con Jesús. Pedro y Juan no tenían dinero, acababan de hacer un milagro espectacular, pero la gente sabía que había estado con Jesús. El carácter de Cristo estaba tan impregnado en ellos que era evidente en su actuar. Era evidente en su forma de comportarse. Era evidente en cómo hablaban. Era evidente incluso con la valentía con que hablaban. Ahora, recuerdan lo que había sucedido unos días antes con Pedro, ¿no? Había salido corriendo cuando había agarrado a Jesús, lo había negado. Pero ahora, luego de la llenura del Espíritu Santo, hablaba con osadía. Hablaba con valentía. Era evidente la llenura del Espíritu Santo. A ver, y sigue diciendo versículo 14, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, o sea, ahí estaba la evidencia, vivo, caminando, brincando al lado de ellos, dice, no tenían nada que alegar. Así que lo que hicieron fue, le dijeron, los amenazaron y les dijeron, dejen de estar predicando a ese Jesús resucitado. Y ellos, fíjense lo que le dijo Pedro, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos detenernos. Somos testigos. Él nos los mandó. Él nos dijo, vayan y hagan discípulos. Él nos dijo, vayan, prediquen el evangelio. ¿Cómo no vamos a quedar callados? Y después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años así. Ahora, este pasaje nos muestra algo, y nos muestra el accionar del Espíritu Santo en los discípulos. Nos muestra la llenura del Espíritu Santo en ellos. El poder que ejerce el Espíritu Santo en ellos y por ende en nosotros también. ¿Saben qué nos falta? Creerlo. Muchas veces. Eso nos falta. Ahora, este pasaje resalta una pregunta. ¿Qué efecto produce en nosotros la llenura del Espíritu Santo? ¿Alguien tiene una idea? Paz. ¿Qué más? Transforma. Belleza. Me gusta. ¿Perdón? Valentía. Oye, usted me leyeron los apuntes. Paz, confianza, me gusta, belleza. Fíjense, este pasaje nos enseña dos efectos que produce. Digo, hay muchos otros. Ojo, de hecho, acuérdense que el apóstol Pablo escribió en Gálatas el fruto del Espíritu. ¿Ok? Y eso vamos a ver ahorita un poquito. Pero aquí en este pasaje nos enseñan dos efectos que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y el primero cuál es? Valentía. Valentía para testificar. Recuerden la instrucción de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el evangelio. Valentía para testificar. Versículo 13 dice, los gobernantes, a ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin letra y sin estudio, ni preparación, quedaron asombrados por esa valentía. Y es que el Espíritu Santo nos da valentía, nos da seguridad, nos da identidad. Es una valentía inexplicable. Era inexplicable lo que ellos estaban haciendo allí. Ellos estaban frente a las autoridades. O sea, autoridades que los podían meter preso o incluso mandar a crucificar también. Autoridades que los podían echar, desterrar. Pero ellos tenían una valentía y un coraje que no tenían antes. Ellos tenían aquí una valentía que no habían vivido ni habían tenido durante toda su vida. Pedro no cedió ante las amenazas, ni Juan tampoco, estaban ahí los dos, ante las amenazas
de las autoridades. ¿Saben algo? La llenura del Espíritu Santo les dio valentía, pero eliminó el miedo de ellos. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 escribió: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos da a nosotros esa identidad como hijos de Dios. Esa seguridad de que Él cuida de nosotros como nuestro Padre. Esa identidad como el apellido nuestro. Es como los hijos de nosotros cuando van a la casa. ¿Piden permiso para entrar a la casa? No. Francis, sí. No piden permiso, pero lo dijiste con una seguridad. No, hey, mis hijos no piden permiso para entrar a la casa, ni los de ustedes tampoco. Es esa seguridad, esa identidad, ese apellido que da el Espíritu Santo. Ese sello de seguridad e identidad en Cristo. Ahora bien, quizás algunos digan: no, hombre, Daniel, yo no soy valiente. Yo no tengo esa personalidad de ser valiente. Yo, la verdad es que soy bastante callado y temeroso. Ahora, déjame recordarte algo. ¿Te acuerdas quién estaba hablando aquí? ¿Quién estaba testificando aquí? Era Pedro. Pedro, que parecía valiente y osado, que cuando fueron a prender a Jesús sacó espada. ¿Se acuerdan? Pero cuando se le puso apretada la cosa, ¿qué hizo? Negó 3 veces. No era tan osado, parecía Pedro, ni valiente, ¿eh? Lo negó y se fue huyendo. Ahora, Pedro tuvo una transformación y se convirtió de negador en testificador valiente. ¿Lo vieron? Ahora, ¿no creen que el Espíritu Santo puede hacer eso con nosotros? ¿No creen que el Espíritu Santo puede darnos a nosotros valentía para hablar a otros? ¿No creen que el Espíritu Santo tiene el poder para capacitarnos y hacernos valientes y esforzados para salir y hablar a otros? Me gusta esta frase de Charles Spurgeon. Dice: un corazón lleno del Espíritu es un corazón valiente para Cristo. Y fíjense que me encanta porque dice valiente para Cristo. No es un valiente que anda rofeando a todo el mundo por ahí. Ese no es valiente. Al contrario, esos son los más inseguros. Los que dicen: yo no tengo pepitas en la lengua, y van atropellando a cualquier. No, eso no es lo que está. Esa no es la valentía que está hablando aquí. Un corazón lleno del Espíritu es un corazón valiente para Cristo. Valiente para emprender lo que Cristo nos mandó a hacer. ¿Y qué es lo que Cristo nos mandó a hacer? Vayan y hagan discípulos. Sean mis testigos. Hablen a otros. Prediquen el Evangelio. Ámense unos a otros. Esa es la verdadera valentía. ¿Te falta valentía para hablar de Jesús? ¿Será que realmente estás dependiendo de tus habilidades o estás descansando en el poder del Espíritu Santo? ¿Será que realmente estamos dejando que el Espíritu Santo nos transforme y nos dé esa valentía y esa seguridad? La valentía para hablar de Jesús no viene de nuestro temperamento, de nuestras habilidades. No viene de eso. Viene del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya lo tenemos al Espíritu Santo. Y quiere transformarnos. Quiere darnos valor. Quiere darnos fuerzas para poder cumplir con su misión. Ahora, hay un segundo efecto que produce la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Transformación de carácter.
Fíjense lo que dice, el mismo versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que había estado con Jesús. Es decir, su carácter se había transformado de forma tal que se parecían a Jesús. Hubo una transformación del carácter de ellos como producto de la llenura del Espíritu Santo. Las autoridades reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Ellos no solo testificaban, ojo, no solo con palabras, sino con su forma de ser y actuar. Es decir, hablaban como Jesús, caminaban como Jesús, se parecían a Jesús, actuaban como Jesús. De hecho, más adelante en el libro de Hechos, les empiezan a llamar en Antioquía cristianos. ¿Por qué? Era un diminutivo de Cristo. Muchos creen incluso que era despectivo lo que le decían. Como que le digan a mis hijos, y ahí vienen los Danielitos, pues. Así era que lo empezaron a llamar cristianos a ellos en Antioquía. Así, ¿pero por qué? Porque olían a Jesús, vivían como Jesús, se comportaban como Jesús, amaban como Jesús, se sacrificaban como Jesús. Todo lo hacían como su maestro y como Jesús. Y eso no es por su fuerza, sino es por la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, empezamos a ver las cosas como Jesús, pensar como Jesús. Empezamos a sentir incluso la misma compasión que sintió Jesús por la gente. Empezamos a amar a las personas cuando el carácter de Jesús se forja en nosotros. Empezamos incluso a sentir enojo cuando hay irreverencia a Jesús, hacia Dios. Empezamos a sentir incluso enojo con las injusticias, así como Jesús las sentía. Y empezamos a amar a los demás, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El milagro del paralítico no solo mostraba el poder del Espíritu Santo, sino también la compasión de Pedro y Juan y su humildad. Eso es el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan que le dijo, no tengo plata, pero lo que tengo te doy? No actuaban con arrogancia, a pesar de que tenían tal poder con ellos, a pesar de que la gente les llevaba los enfermos, dice, para que la sombra de Pedro pasara por ahí y los sanara. Eso lo dice el libro de Hechos. Nunca fueron arrogantes. Nunca dijeron, yo soy el ungido de Dios, el profeta, apóstol. No, olvídate de eso. Eso no es. A veces pensamos que parecernos a Jesús son estereotipos de llevar una Biblia aquí gruesa, debajo del brazo. Hay quienes se dejan la barba, hay quienes se visten de alguna forma. Eso no es. El fruto del Espíritu, como escribió el apóstol Pablo en Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Se acuerdan de eso? Del libro de Gálatas. Ese es el fruto del Espíritu. Esa es la evidencia de que la llenura del Espíritu está en nosotros. Esa es la evidencia de que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Y algunos puedan decir, bueno, Daniel, yo soy cristiano de hace años, así que mi carácter ya está transformado. Ay, yo no necesito más transformación. Yo me convertí el 3 de noviembre de 1903 y pues llevo... Bueno, déjame decirte, Saulo de Tarso también pensaba lo mismo. De hecho, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos creyendo que estaba haciendo lo correcto, creyendo que estaba defendiendo a Dios. Y tuvo un encuentro transformador con Jesús. Y después, cuando quedó ciego, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Quedó ciego. Y Dios habla con Ananías, el profeta, y le dice, hey, ve allá a donde Saulo. ¿Yo? Si te está matando cristianos, yo voy para allá. No, hazte de eso, Señor. Y le dice, ve, porque Él es instrumento en mis manos. Y le voy a enseñar lo que tiene que padecer por mi obra. Y dice que Ananías le impuso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Y cambió de un perseguidor a un evangelista. ¿Eso qué es? Transformación del carácter. Ahora, ¿algunos de nosotros somos peor que Pablo? Que Saulo.
Bueno, del Saulo, no, yo no creo que ninguno haya asesinado cristianos aquí. No sabemos, ¿no? Oye, pero ¿qué tan malo podemos ser nosotros para que no pueda haber una transformación del Espíritu Santo en nosotros? No. Esa transformación es un proceso en nuestras vidas. Esa transformación viene como producto de invertir tiempo con Él. Esa transformación viene como producto de dedicar con pasión la búsqueda de Él, de su Espíritu Santo, de su presencia, de su palabra, comprenderlo, conocerlo. Me encanta también esta frase de A.W. Tozer. Dice, ser llenos del Espíritu no es tener más del Espíritu, fíjense esto, sino que el Espíritu tenga más de ti. ¿Vieron el juego de palabras? No significa que yo tenga más, sino que Él me tenga a mí, que Él me domine, que Él me controle, que yo viva para Él, que Él me tenga por completo a Él, que todo lo que yo soy lo rinda a Él. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Les hago una pregunta. ¿Nuestra manera de actuar, de comportarnos, de hablar, refleja el carácter de Cristo? No respondan. Yo tampoco me atreví a responder cuando me la hice yo. Así que no respondan todavía. Ese es para que ustedes la mediten. Los que estuvieron en Vidacoach, si tienen su cuadernito, anoten allí. ¿Está reflejando el carácter de Cristo mi comportamiento? Lo que yo hablo, cómo actúo, cómo me manejo. ¿Será que cuando la gente me ve en la calle, dicen, él estuvo con Cristo? Se nota que estuvo orando. Yo también me hice esta pregunta. Fíjense, la verdadera evidencia de una vida llena del Espíritu Santo no está solo en palabras, en emociones, sino en la valentía para testificar y en un carácter que se parece cada vez más a Jesús. Allí es donde está la evidencia. Pedro fue transformado. Lee Strobel, el periodista que le dije, fue transformado. Y nosotros también podemos llegar a ese nivel de transformación por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. No es con nuestras fuerzas, ni por nuestros conocimientos, ni por nuestros estudios. Pedro no tenía letra, Pedro no tenía estudios, pero hubo una transformación real y profunda en él a través del Espíritu Santo. Vayamos a nuestra pregunta central. ¿Qué produce en nosotros la llenura del Espíritu Santo? Valentía para testificar, para cumplir con la gran comisión, para ir, salir y hacer discípulos, para hablar a otros de Jesús, para mostrar a Jesús a otros. ¿Y qué otra cosa produce la llenura del Espíritu Santo? Transformación de nuestro carácter. La llenura del Espíritu Santo produce en nosotros valentía para hablar de Jesús y transformación de nuestro carácter para parecernos más a Él. ¿Saben algo, iglesia? Mientras preparaba esto, Dios hablaba a mi corazón y me decía, hey, yo no estoy buscando cristianos perfectos. No estoy buscando cristianos que se sepan todos los libros. Claro, si podemos estudiarlo, belleza, estudiémoslo. Nos va a ser más fácil, por supuesto que sí. Yo estoy buscando cristianos disponibles para hacer mi obra. Cristianos dispuestos como los discípulos a sacrificarse, a dar la vida por el Evangelio, a dar la vida por hablar a otros, a desprenderse de sus comodidades y salir al mundo a hablar de Jesús. ¿Saben algo? Afuera hay mucha gente perdiéndose. De hecho, alrededor nuestro hay gente que no conoce a Jesús. ¿Cuántos tienen a alguien a su alrededor que no conoce a Jesús? Bueno, hay algunos que veo que están rodeados de cristianos. Muy bien, los felicito. Los felicito. Pero tenemos
tenemos todos a nuestro alrededor gente que conoce a Jesús, gente que necesita escuchar de Jesús. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? La llenura del Espíritu Santo produce en nosotros valentía y transformación de carácter para cumplir su propósito, para acercar a los que están lejos y para que los que estamos cerca nos parezcamos más a Él. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia, por tu bondad, Dios. Gracias, Padre, porque tú, Dios, nos muestras tu bondad y tu fidelidad cada día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener la confianza de acercarnos a ti por tu sacrificio, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que permaneces fiel a pesar de nuestras fallas. Señor, oro para que nos des valentía, Señor, para que tu Santo Espíritu fluya en nosotros, a través de nosotros, Señor. Para que procuremos buscar con anhelo y compasión tu Espíritu Santo, Señor. Para que nos dé esa seguridad, esa identidad necesaria en ti, para que produzca esa valentía para testificar y hablar a otros, Señor. Y que haya una transformación real de nuestro carácter. Que nos parezcamos cada vez más a ti, Señor. Que tengamos la humildad que tú tuviste, que tengamos la pasión que tú tuviste, el amor que tú tuviste por las demás personas, Señor. Ese es el reflejo de tu carácter en nosotros. Ayúdanos, Señor, transforma nuestras vidas, transforma cada día un poco más nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro carácter, Señor, para que podamos ser ejemplo a otros, Señor, y para que podamos, Dios, ser testigos tuyos donde sea que estemos. Oro por mis hermanos, Dios, oro para que tu Santo Espíritu fluya, abra sus ojos, Señor, y sus oídos. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu penetre allí en lo más profundo de ellos. Saque lo que no es tuyo, Señor, y los llene abundantemente de ti. Señor, que ellos sean impregnados con tu carácter, con tu Santo Espíritu, Dios. Que ellos puedan ver ese proceso de transformación en sus vidas. Que ellos puedan ver, Señor, cómo tú cada día les hablas, cambias y transformas su ser. Dios, que sea evidente no solo para ellos, sino para los que los rodean, Señor. Que sea evidente tu presencia en ellos. Que haya una transformación a tal punto que sean de modelo a seguir, de ejemplo a seguir para los que los rodean, Señor. Oro para que tu gracia y tu favor los acompañen siempre, Señor. Para que pongas en ellos tu paz, para que pongas en ellos tu valentía, tu fuerza, tu osadía, Señor. Echa fuera el miedo, saca el miedo de sus corazones, Dios. Que se aferren a ti y a tu palabra, Señor. Que confíen plenamente en ti, Señor. Y en tu amor, porque tu palabra nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Señor. A ti te adoramos, Señor. A ti rendimos nuestros corazones y nos humillamos ante ti, Señor, para adorarte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.